aún recuerdo el día que conocí al Señor en una esquina en mi iglesia, hincado. Y nosotros llevamos el punto de preguntarle a Dios más por qué que cuando un niño quiere algo y le dicen que no y él va a decir 50, 100 por qué. Es una buena pregunta porque no tiene una respuesta específica. Mi papá, Jesucristo, Él es mi papá, mi papá, mi papá, mi alfarero, Él es mi papá. Dios te bendiga rica y abundantemente. Te damos la bienvenida por este tu canal, Jesucristo, mi papá. No olvides darle a la campanita para que te llegue el contenido y sea de bendición. Comparte también. Bueno, en esta oportunidad tenemos un invitado Grandes Ligas. Wow. Un pastor con un ministerio de aproximadamente 50 años. 50 años, son 50 años, señores. Son 50. Por aquí tenemos al pastor Joel Pérez. Un aplauso. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde, mi hermano Erasmo, mi hermano Bienvenido. Brea, Dios bendiga. Bienvenido al programa. Estoy contento de ser el privilegiado de este día, de estar por acá con ustedes compartiendo. Gloria a Dios. Y como de costumbre, la contraparte, mi hermano Erasmo Mella. Aleluya. La gloria es de Dios. Bueno, y agradeciéndole a mi hermano, bienvenido Brea, que nos acompaña una vez más en este canal de YouTube Jesucristo mi papá en este día, con este gran hombre de Dios, maestro, pastor, evangelista, compartiendo con nosotros siempre en amor, el pastor Joel Pérez. Amén. Gloria a Dios. Vamos, mis hermanos, antes de empezar el programa, vamos a leer un verso bíblico que está en Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oremos, mis hermanos. Padre, Gloria en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. estamos en tu presencia en esta oportunidad, agradeciéndote, oh Dios, que nos reunamos aquí para hablar acerca de tu palabra, acerca de temas interesantes para edificación de nosotros y edificación de los oyentes y televidentes. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que este sea un buen tema, que llegue a la gente y que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y aquellos que nos están viendo a distancia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, mis hermanos, yo de manera particular tengo varios años conociendo al pastor. Ha sido de bendición para mi vida, pero Aleluya. yo no sé, pastor, de dónde usted viene. Nos gustaría escuchar por lo menos una introducción de su vida, de dónde viene, qué ha acontecido en su vida, etcétera. Gracias, mi hermano Brea. Bueno, yo vengo de Constanza, unos 140 kilómetros al norte de la isla, o de Santo Domingo. Conocí al Señor a los 7 años. Desde esa edad estoy sirviendo al Señor, involucrado en el ministerio quizás desde los 12, 13 años, sin parar hasta el día de hoy, ya con unos 65 años a mi cargo. Y la bendición de Dios me ha acompañado todo el tiempo porque ha sido bueno conmigo. Producto de ello es que estoy aquí sentado, que estoy vivo, que estoy compartiendo la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y no es mucho, pastor, 65 años. Bien dijo usted, no es mucho. Porque cuando Dios llamó a Abraham, él tenía 75 y parece que comenzaba. Aleluya. Entonces, yo estoy todavía jovencito en cuanto al llamado de Abraham, porque me faltan 10. Aleluya. La gloria es de aleluya, Dios. Aleluya. Sí, Gloria sí. a Dios. Pastor, y usted,
por alguna casualidad de la vida, estando en su adolescencia, pensó que podía llegar a ser pastor? ¿Usted tuvo eso originalmente en sus programas de vida? Realmente decir ser pastor, porque eso tiene una connotación demasiado grande en la vida de un hombre o de una mujer, nunca pasó por mi mente. Sí, siempre estuve con una visión de liderazgo, desde niño en la escuela dominical, desde joven con los muchachos, las sociedades de jóvenes que se impartían en esos tiempos. Y luego fui escalando en el año ya 1982, 83. Ingresé al Instituto Bíblico Quisqueyano, que funcionaba aquí en República Dominicana, específicamente en Mano Guayabo. Ahí me preparé 3 años en teología. Entonces fui a la iglesia que me vio nacer, pastoreé 10 años, y de ahí la historia continúa, y fui presidente 5 años de la institución que me vio nacer, los templos evangélicos. Y entonces, pues después de eso, el Señor ha marcado varios caminos en diferentes momentos, y hemos mantenido siempre una trayectoria ministerial ya como pastor. Tremendo, tremendo eso. ¿Qué le parece, hermano? Gloria a Dios. Distinguido pastor, y usted sabe que cuando uno llega al Evangelio, en el caso mío yo llegué ya viejito, okay, pero yo he visto en la iglesia que los jóvenes se le hace más difícil mantenerse en el camino. En el caso de usted tuvo en su juventud la intención de abandonar, sus padres estaban involucrados de manera directa con usted en cuanto al Evangelio se refiere. ¿Qué pasó en su juventud? ¿Qué usted pensó? Bueno, habían siempre muchos desafíos, siempre ha habido muchos desafíos para la juventud. En mi caso, en nuestros tiempos, comparado con el día de hoy, había mucho menos oportunidades o desafíos o atractivos para uno pensar en otra cosa. Mi vida, desde que tengo uso de razón, aún recuerdo el día que conocí al Señor en una esquina en mi iglesia, hincado, la maestra de escuela dominical, que la recuerdo como ahora, Virtudes, impuso las manos sobre mi cabeza y oró por mí recibiendo al Señor. Y lo que conocí desde ese tiempo hasta entrar en un liderazgo pleno fue el Evangelio. Nunca me fue imposible, a pesar, como incluye la pregunta, que mi papá nunca quiso conocer al Señor, nunca quiso buscar del Señor. Mi madre fue el graso ejemplo, el puro ejemplo de nuestra vida espiritual, la que nos llevaba a la iglesia de mano cada vez, y nosotros respirábamos, amanecíamos, despertábamos con el Evangelio en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Quiere decir, hermano y pastor, su padre nunca quiso aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Fue una vida un poco, entiendo yo, difícil, porque uno como varoncito, uno lo que ve al padre como modelo. Bueno, he dicho siempre que a veces es una excusa de mucha gente de someterse a la obediencia a Dios, buscando parámetros ejemplares. Pero quizás mi caso no es singular, pueden haber muchos casos como el mío, que cuando yo veía a papá fumar un tabaco, nunca lo vi tomar licor, pero sé que tomaba. Yo siempre decía en mi interior, yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente. Cuando yo veía un maltrato de mi padre hacia mi madre, yo decía, yo no quiero ser así. Yo siempre estuve en un norte distinto, una percepción distinta de que yo no tenía que ser como mi papá. Gloria a Dios. Y eso me mantuvo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A propósito de obediencia, pastor, y lo estuvimos oyendo el otro día, estuvimos presentes en un culto que usted estaba impartiendo allá en la iglesia Mahanaín, el Ministerio de Hombres. Y usted hablaba de la obediencia. Pero es fácil obedecer a Dios, pastor. Decir fácil por fácil no es fácil. Sencillamente porque tenemos 1 a 99. 99 cosas del mundo
de los atractivos de la carne, de los ofrecimientos de los amigos, de la preparación del ambiente, que van siempre en contra de la obediencia a Dios. Por eso el tema de hoy de obediencia lleva un puntito más arriba, es aprobada. Porque uno obedece por diferentes razones, muchos de ellos que no es la aprobación, sino por necesidad. Uno obedece por necesidad, por obligación, por conveniencia, porque llevo ventaja, porque tengo una amenaza. Hay muchas formas de obedecer, en las cuales no son aprobadas por Dios. Entonces, cuando se habla de una obediencia aprobada, es lo que Dios está esperando que yo dé, y yo lo doy, no importando el costo, no importando las consecuencias, no importando el precio que yo tenga que pagar. Yo entiendo en mis adentro, en mi íntegro ser, que me conviene obedecer. Me conviene porque los beneficios son múltiples y las acusaciones cero. Entonces, mirando esa óptica, yo me mantengo en obediencia, y Dios, que conoce el corazón, que conoce la mente, entonces aprueba esa obediencia. Eso es lo que entiendo hasta ahora, aunque no es fácil, de por sí decir fácil, obedecer no es fácil. Y cuando la motivación sea temor, cuando la motivación sea yo querer lograr tal cosa para mi beneficio, no creo que tenga aprobación divina. Cuando yo lo haga obligatoriamente, como hacen los terroristas hoy en día, que lo hacen a usted decir algo, porque si no lo dices, o si no lo haces, o si no lo cumples, tiene tal y tal consecuencia. Entonces se obedece en temor a las consecuencias. Correcto. Gloria a Dios. ¿Hay alguna relación, pastor, entre la obediencia y la fe? Porque usted hablaba de un personaje también que era Abraham. Ajá. En ese culto. Y cuando Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, Uh-huh. y le dijo que le iba a mostrar unas tierras, no le dijo Dios que se la iba a dar. Exacto. Y Abraham estaba, me imagino yo, muy bien en su territorio, con su familia. Gloria a Dios. Y Dios le dice, sal de tu parentela y de tu casa, Así es. que yo te mostraré una tierra. No le dijo, reitero, que se la iba a dar. Y Abraham tuvo la fe y salió sin saber para dónde iba. Sí, la situación fuerte es cuando a nosotros tratan de movernos de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, de nuestro ambiente, de todo lo que ya conocemos. Nosotros nos portamos como un no vidente, respetando la condición de los no videntes. Y es que cuando tenemos un entorno como lo que son hoy las máquinas, que leen un perímetro y ya saben o circulan y abarcan ese perímetro para hacer sus tareas diarias. Muchas veces nosotros, cuando estamos en nuestra zona de confort y Dios trata de movernos, ahí usaba ahorita la palabra que sí es difícil la obediencia, ahí es difícil obedecer. Y nosotros llevamos el punto de preguntarle a Dios más por qué, que cuando un niño quiere algo y le dicen que no, y él va a decir 50, 100 por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros vamos a preguntar siempre delante de Dios, ¿y por qué yo tengo que moverme de aquí? Si aquí yo tengo mi familia, si aquí yo tengo mis tierras, si aquí yo tengo mis gentes, si aquí yo tengo mis comodidades, mis finanzas, si aquí yo tengo todo lo que necesito, ¿por qué? Porque Abraham, a mi entender, aunque algunos escritores no coinciden conmigo, Abraham no cuestionó a Dios, sino que se dirigió directamente. La escritura me dice a mí que tan pronto Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela. En otras palabras, no te apegue a nada de lo que tienes, a la zona de confort que tú tienes, sino vete a la tierra que yo te mostraré. La Biblia lo que me dice es que al otro día Abraham salió al lugar sin cuestionar a Dios, que es importantísimo. Pero me llama la atención, pastor, algo que yo veo en la Biblia, en el capítulo 11 justamente de Génesis, que quien sale con Abraham y con Lot y con Sarai es Taré, el papá de Abraham, siendo Taré un hombre, un idólatra. Sin embargo, Dios le habla a Abraham, y la Biblia dice que Taré tomó a Abraham
tomó a Sarai y tomó a Lot, su nieto, y salió con él cuando entiendo yo que debió ser Abraham que tomó a su papá, su mujer y su sobrino. ¿Cómo se explica eso? Ahí entramos en el punto de decisiones o obediencia por conveniencia. Yo creo que a Taré no le convenía en ese momento irse en contra de Abraham porque podía ser, y estoy especulando en este aspecto, que la dependencia económica, familiar, protectora en todos los sentidos de Taré estaba en Abraham. Y no podemos olvidar y debemos de enfocar que el liderazgo es muy importante en el ambiente, en el entorno donde nosotros nos movemos, porque las decisiones de un líder cambian toda la perspectiva que puede tener una familia, todas las comodidades, y se toman muchísimas decisiones por el dominio de liderazgo que tenga una persona. Entonces Abraham no estaba pasando por casualidad en el estado donde estaba, en la condición que estaba, en la dirección que tenía, sino que el entorno observaba en base a lo que veía de Abraham, que Abraham, vamos a decir lo que dice la gente de hoy, estaba frío con Dios. Entonces a Taré no le convenía, a mi hermano Erasmo, irse en contra. Eso es obediencia por conveniencia, pienso yo. La gloria es La de gloria Dios. de Dios, sí. Pastor, Abraham en algún momento de su vida desobedeció a Dios. Le hago esa pregunta porque hay un pasaje bíblico que enseña que Abraham mandó a su esposa Sara que dijera que era su hermana. Hay diferencias en doctrinas, opiniones encontradas. ¿Qué usted entiende al respecto? ¿Desobedeció o no? Es una buena pregunta porque no tiene una respuesta específica. Porque de hecho, en la realidad, desde un punto de vista, desde un enfoque, sí, Sara era medio hermana de Abraham. Pero el móvil que lleva a Abraham a decir que diga o insistir en Sara que dijera que era su hermana era por temor a morir, porque, y enfocaba en una ocasión nuestro pastor Ezequiel Molina, de lo atractiva que era esta mujer, si a los 75 años todavía Abraham estaba cuidándose sabiendo que era tan hermosa que cualquier hombre podía tener apetencia con ella. Y no fue menos de ahí, porque lo que narra la historia es esa. Entonces, el ser radical y decir que no desobedeció, creo que estamos mal. Y yo pienso que lo que entra aquí es un temor humano en la vida de Abraham, porque la vida de Abraham estaba circunscrita a lo que Dios le dijera. Pero mentira es mentira. Y cualquier cosa que pudiera haber pasado allí, el único culpable era Abraham, en el aspecto tanto de que el jefe de aquella región fuera y tomara o tocara a Sara, que le vinieran las consecuencias, era, vamos a decirlo así, por ocultamiento de la verdad de Abraham, porque Abraham lo que no quería era arriesgar su vida cuando en un momento el jefe de la zona, el rey, tuviera la apetencia de llegarse a Sara y que dijera, bueno, esta mujer es demasiado elegante, muy atractiva, me cae muy bien, me coordina muy bien, entonces vamos a matar a este hombre y nos quitamos el miedo de que él vaya y se rebele. El temor de Abraham era morir, entonces por temor fueron las propuestas claras cuando Satanás está tentando a Job, que ha hecho varios intentos y le dice el diablo, Satanás le dice a Dios, piel por piel el hombre dará por su vida. Haz esto y verás si no blasfema en tu misma presencia. El temor de Abraham allí era morir.
y por eso le dijo a Sara, di tal cosa. Algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que él no mintió, porque realmente la verdad es que Sara es su medio hermana. Pero en la presencia de Dios, que es una de las cosas que nosotros debemos de tomar con mucha seriedad, ¿yo estoy diciendo la verdad o me estoy cubriendo con una media verdad, medio verdad? Entonces, en el contexto real bíblico, una media verdad es igual a una total mentira. Yo pienso que mintió en temor a perder su vida. Entrar en el tema de si en esa mentira entró en desobediencia, si decimos que toda desobediencia es pecado, en ese momento él desobedeció, aunque fuera íntegro en todo lo demás de su vida. Gloria a Dios. Lo que significa que pecó entonces Abraham, porque él quiso ocultar eso y hacerle entender a los otros que ella no era su esposa. Claro, desde un punto de vista no encontramos en la historia que haya Dios reclamado a Abraham este momento de debilidad emocional, si podemos decir así, o de inseguridad. Hay que entender que muchas veces, y no lo justifico, nosotros estamos pasando por un momento muy difícil que nos es impropio casi obedecer. Digo impropio que no estamos en la capacidad de obedecer, porque si analizamos el ambiente que estaba viviendo Abraham, siendo movido a un lugar que él sale sin saber a dónde iba, que solamente por obediencia a Dios se mueve del lugar, sale con su esposa, sale con su hermano, sale con su suegro, sale con todas aquellas gentes. Abraham estaba con sus emociones muy a flor de piel. Y él pensó, lo que menos a mí me conviene aquí es morir o que me maten. Gloria a Dios. Y estaba, como citaba ahorita, temiendo que cualquier situación provocara un desenlace no deseado. En sus adentros, yo entiendo, en el fondo del corazón de Abraham estaba obedecer a Dios. Y posible, y estoy especulando en esto, Abraham mintió de esta manera con mucho temor, mucho temor. Gloria a Dios. No, y lo hizo en dos ocasiones, bueno, lo hizo en el capítulo 12 y el capítulo 20. Cuando lo hizo con Gerar, cuando se mudó a Gerar, ¿verdad? Allá con... primero lo hizo en el capítulo 12, cuando fue a Egipto por la hambruna, que había en Canaán, y posteriormente también el capítulo 20 habla que lo repitió Gerar, con el rey de Gerar. Gloria a Dios. Es decir, que no solamente una vez lo hizo Abraham, lo que significa que siendo el hombre que le llama a la Biblia el padre de la fe, le falló la fe también. La gloria. Como nos puede fallar a nosotros, cualquiera le falla la fe, mi hermano. Amén. ¿Hasta qué punto Dios toma en cuenta? ¿Hasta qué punto Dios toma en cuenta ciertas debilidades o flaquezas de nuestras vidas? Nosotros debemos de estar claros que no somos infalibles, que somos infalibles, no somos falibles, no somos fieles totales. La fidelidad de la cual permea nuestros corazones solamente la da Dios. Solamente Dios puede revestirnos de esa gracia, de esa fortaleza para nosotros poder mantenernos. Por eso, tener una obediencia aprobada, eso tiene un significado muy alto en lo que es nuestras vidas. Y nosotros podemos, siendo gente temerosa de Dios, y hay que entender claro el nivel a que se le llama a Abraham el padre de la fe. Y podemos ver un proceso demasiado fuerte en el que Abraham estaba pasando. Y vuelvo a repetir, no se justifica una mentira, no se justifica una debilidad en un momento X de mi vida, porque precisamente la vida del cristiano se trata de estar pasando por diferentes territorios, diferentes terrenos, blando, duro, movedizo, firme, y en todos ellos lo que Dios espera es que nuestra fe se mantenga firme. Fíjense que la fe de Pedro se cayó un poquito cuando siente que las aguas se le mueven debajo de sus pies, cuando siente los vientos. Y el Señor está
cada vez señalando sobre el aspecto de la estabilidad espiritual, de la estabilidad de la obediencia de nosotros, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, porque nuestra fe tiene que estar fundamentada o debe de estar fundamentada en lo que dice el Señor. Generalmente nos mueve nuestra fe lo que dicen muchas gentes y muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo, y volviendo a Abraham, yo te voy a sacar de aquí, te enviaré a una tierra que tú no conoces, pero es interesante que en la historia dice que salieron para tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Hubo bajas, hubo debilidades, hubo flaquezas, hubo dudas, hubo medias mentiras. Sin embargo, el plan y propósito de Dios siempre se va a cumplir en nuestras vidas, no importando tú tengas una fe al 30, tú tengas una fe al 60, tú tengas una fe al 100 por uno. Porque Dios va a apoyar su plan, su propósito, porque Dios no miente. Dios mantiene su palabra y Dios le dijo a Abraham que iba a llegar a Canaán. Gloria a Dios. Bueno, después de esa explicación con relación a la desobediencia de Abraham, yo creo que si alguien tenía esa duda de que no falló, yo creo que con esa explicación se disipó toda duda. Pastor, yo tengo otra pregunta que tiene que ver con la obediencia. Sabemos que estamos en la era de la información. Por ese motivo, nuevos creyentes y viejos creyentes, en su gran mayoría no, pero los nuevos creyentes siempre están producto de esa era de la información y que estamos cloroformizados de apostasía, no se conforman con la doctrina que reciben en la iglesia local, sino que en las redes sociales aparecen pastores que no son de la corriente pentecostal y tienen una capacidad de convencer y pueden arrastrar a esos nuevos creyentes. En tal caso, ¿usted cree que una persona que se ponga a escudriñar nuevas doctrinas que no tienen nada que ver con la iglesia pentecostal, ¿usted cree que ese es algún tipo de desobediencia? Mi hermano Siervo Obrea, la pregunta trae consigo una respuesta bastante fuerte. Lo primero es que no importa que seas de tendencia calvinista, que es el bautista, o que sea de tendencia de Arminio o de otros teólogos, para mantener una verdad en obediencia a la palabra de Dios. Va a depender qué tú quieres. Hay un texto que no tengo en mi memoria ahora mismo, que dice que su deseo busca al que se desvía. Cuando tú quieres desobedecer a Dios, tú vas a buscar la quinta pata al gato. Cuando tú quieres decir que todo el mundo lo hace, tú andas buscando una razón para no obedecer a Dios. Tú andas buscando la aprobación de la mayoría. Entonces, cuando tú estás buscando la aprobación de la mayoría, tú estás tratando de decir, yo tengo una justificación para hacer lo que tengo que hacer, no importa que yo no esté dentro del canon bíblico. Generalmente nosotros hablamos en nuestras clases bíblicas ya que se imparten en nuestra Mahanaín de 8 a 9 y media de la mañana, sobre la importancia de tú estudiar más la Biblia que cualquier otra fuente que tú tengas que estudiar. Tú puedes buscar informaciones, la Biblia te da espacio para eso, examinarlo todo y retener lo bueno. Tú puedes leer muchas fuentes, pero nunca te sature de tanta información foránea a lo que es céntricamente la Biblia, porque hay que entender, aunque hayan buenos escritores, buenos intérpretes, buenos teólogos, buenos maestros, la fiel palabra de Dios nunca será superada por la mente intelectual de hombres y mujeres que dicen ser de Dios, que se llaman obispos, que se llaman pastores, que se llaman reverendos y demás,
no van a superar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, referente a lo que andan buscando los jóvenes, sí, hay comezón de aprender, hay comezón de saber, pero ¿hasta qué punto esa comezón de saber, de conocer, de tener una respuesta para todo, te lleva a ser un desobediente de la palabra de Dios? Cuando se desobedece a un líder, yo creo que se está desobedeciendo a la palabra de Dios, porque la Escritura habla en el libro de Hebreos que nosotros como ovejas debemos de obedecer a nuestros pastores, porque ellos velan como quienes han de dar cuenta de nuestras almas delante de Dios. Entonces es importante obedecer. Es importante obedecer. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una obediencia a Dios, a tu líder, por el temor que tú tienes a Dios, entonces tu obediencia es aprobada. Ahora, si erróneamente tu pastor, tu maestro, tu líder te ha instruido, y esto es muy serio lo que voy a decir, yo pienso que si tú estás errado por algo que te instruyó tu líder, tu maestro, tu pastor, tú estás en un error, yo pienso que se le cargará a tu líder el error por el cual tú tienes tu fundamento errado, porque tú has creído por estar en obediencia a tu pastor, a tu líder. Y quizás eso es, mi hermano Brea, lo que lleva a muchos jóvenes dudando de lo que está aprendiendo, mediante lo que ha sido enseñado, dudando de eso, entonces se pone a investigar. Y muchas veces las fuentes que profundizan, investigan, lo que hacen es, en vez de encauzarlo bien por la palabra de Dios, lo llevan más lejos. Porque vamos a encontrar y encontramos, respetando todos los cibernautas, todos los que postean, todos los que meten información, las informaciones vía redes sociales que tenemos, puedo casi asegurar que son el 99% dañinas, falsas, referente a lo que estamos tratando, el tema de la obediencia a la palabra de Dios. Precisamente el apóstol Pablo, hablando de la obediencia en Gálatas 5, pero también en el capítulo 7 de Romanos, del verso 7 en adelante, el apóstol Pablo dice que hay una condición en el hombre que lo lleva al pecado. Pero como estamos hablando de esas doctrinas paralelas que están por ahí, yo he escuchado pastores diciendo que el salvo obedece porque obedece, que eso es responsabilidad de Dios. Entonces, basándonos en eso, en Romanos capítulo 7, el hombre tiene una condición, y Gálatas 5:16 en adelante, donde cita un pasaje y una palabra en presente continuo: andad en el Espíritu. Entonces, entendemos, o es bueno que usted aclare, ¿es responsabilidad del hombre obedecer o ya el salvado por defecto obedece? Si fuéramos autómatas, sí. Si fuéramos robots, sí. Si fuéramos programables, sí. Pero dado que nosotros nos mofamos mucho de tener un libre albedrío, nosotros somos totalmente responsables. No hay tal responsabilidad de Dios en mi obediencia, en que yo sea obediente. A mí se me dio la oportunidad de yo obedecer. En Deuteronomio capítulo 28, que estábamos citando fuera de cámara, se habla de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia, y se nos ponen los dos platos delante de nosotros y se nos dicen las consecuencias de cada uno, beneficios y consecuencias, y se nos dice: escoge pues la obediencia y recibirá esta recompensa. Gloria a Dios. Métete por la vía de la desobediencia y tendrá estas consecuencias. Entonces entra el libre albedrío. A mí se me ha dicho lo que hay de un lado, lo que hay del otro. Tú sabes lo que tiene en tu mano derecha, tú sabes lo que tiene en tu mano izquierda. Entonces tú estás en total libertad y entra tu libre albedrío de querer heredar las bendiciones o querer sufrir las consecuencias. Ahora, en el momento que la palabra de Dios aclara este aspecto de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, después que nos hemos metido al camino de la desobediencia, no vengamos a decir que por qué Dios me hace esto.
sí, yo sé que al inicio de yo tomar, a mí se me instruyó que la desobediencia va a traer consecuencias tales, entonces yo no puedo decir mañana ni que mi pastor, ni que mi líder, ni que el Señor, ni que Jesucristo son culpables. Yo soy automáticamente el único culpable de mis consecuencias por causa de que yo obedecí o escogí lo que yo quise obedecer. Es muy fácil hoy estar diciendo, y me voy a este punto ya muy extremo, que Dios es culpable de los niños, de las mujeres, de los civiles que están muriendo en las diferentes guerras del mundo. Y nos olvidamos que es que nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Sembramos desobediencia, vamos a cosechar malas consecuencias. Gloria a Dios. Obedecemos a los hombres y no a Dios, vamos a cosechar lo que el hombre está sembrando, que es violencia. Y la violencia nunca trae fiestas, la violencia nunca trae gozo, la violencia nunca trae buena economía, la violencia nunca trae paz. Entonces, ¿qué es lo que estamos cosechando? Fruto de la desobediencia, las malas consecuencias que trae consigo misma cada una de ellas. Gloria a Dios. Más claro, Ni el agua. La gloria de Dios. Otro personaje que el pastor abordó en ese culto fue acerca de un personaje que Dios había escogido a petición de Israel, ¿verdad? Que era el primer rey de Israel, Saúl. ¿Qué le pasó a este hombre? Porque en sus primeros días o años de gobierno, él actuaba conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, después el hombre aparentemente dejó de obedecer a Dios y se apoyó en su propia opinión. Cuando usted sabe que los amalecitas eran una tribu nómada que atacó a Israel en el desierto cuando salió de Egipto. Y fue la primera tribu que lo atacó a Israel. Israel, claro, lo venció. Pero después ellos lo hicieron retroceder al Sinaí, al desierto. Y desde esa época Dios declaró guerra contra los amalecitas. Y estando entonces Saúl ya puesto rey, después que llegaron a Canaán, Dios le dice a través de Samuel que eliminara a los amalecitas. Pero Saúl no lo hizo. Bueno, él combatió contra ellos. Pero finalmente le perdonó la vida al rey y a un grupo de cosas que eran para él importantes. ¿Qué pasó ahí? Desobedeció Saúl también a Dios. El tema ya entra en asunto de poder. Gloria a Dios. Cuando yo entiendo que mi poder tiene tanta decisión como la que tiene Dios, yo creo que es un gran error que nosotros, cualquier hombre, cualquier mujer puede cometer. A veces yo pienso que Dios me entregó el poder totalitario. Y yo siempre creo que Dios entrega un poder limitado. Y Dios es claro, Dios no nos deja nublados, Dios no nos deja opacos, Dios nos habla bastante claro. Cuando Dios le señaló a Saúl lo que debía de hacer, Dios no le dijo si tú quieres, si te parece. Dios le dijo así y así debía de hacer. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y la pregunta viene que si desobedeció Saúl. Claro que sí, él entró en total contumacia, no en una sencilla desobediencia, en total contumacia, porque como digo, Dios le dijo bastante claro a Saúl: tú vas a hacer esto, no dejes sobrevivientes, no tome absolutamente nada de los despojos. Ustedes saben que una de las leyes de las guerras era que su botín de los que habían ganado la batalla era llevarse todo lo preciado, todo lo provechoso. No obstante, Dios está diciendo aquí, sacando del canon humano, de lo que es la costumbre humana, Dios le dijo: no tomarán botín ni dejarán sobrevivientes. Que es lo que está haciendo hoy Gaza, los palestinos. Es lo que está haciendo Israel, es lo que están haciendo muchas naciones, tomando prisioneros de guerra, que fue lo que hizo Saúl, tomando el botín y lo presentan como
como un trofeo. Dios le dijo a Saúl, no tomarás trofeos, no tomarás nada de beneficio, ni dejarás sobrevivientes. Entonces, y atención líderes, cuando Dios te da poder, acuérdate que es un poder limitado y que ese poder no te da la capacidad para tú exceder a los límites que Dios te ha dado. Cuando Dios aprueba una obediencia es porque yo la cumplo a total cabalidad de como Dios me la estableció a mí. No nos olvidemos que nunca, por alto que estemos, vamos a superar el nivel divino. Nosotros siempre debemos de estar sometidos al nivel divino, y en el caso de Saúl, la desobediencia entró cuando él entendió que él como rey, como comandante en jefe, como el líder máximo de aquellos tiempos, él podía hacer las cosas porque el poder, y eso es un peligro, cuando el poder se adueña de nuestra mente, de nuestro corazón, y hace crecer nuestro orgullo, que nosotros entendemos la misma forma y en la misma capacidad que el diablo entendió en el cielo, que podía competir con Dios. Cuando Dios dice no, es no. N-O, 2 letras. Gloria a Dios. Y cuando Dios dice sí, es sí. Ahora, si Dios te dijo, no tomes botín, no haga extorsión, no tome prisioneros, no deje sobreviviente, como usted lo quiere interpretar, era lo que le convenía a Saúl. Ya sabemos las consecuencias. Saúl fue desgajado del reino, no se sentó más nadie de sus hijos en el reino por causa de la desobediencia. Entonces, cuando tú obedeces en desaprobación con lo que Dios te ha establecido, entonces igual a la desobediencia. Gloria a Dios. Pastor, mire, le voy a tocar un tema que es un poco espinoso, delicado. Bueno, voy al punto. He escuchado a un pastor, lo vi, que él dice que Dios lo sacó de la homosexualidad. Okay. Y él trabaja con travestis, homosexuales, pero él es pastor, está en las redes sociales, no sé cómo se llama, pero me llamó la atención algo que le preguntaron y yo empecé a investigar. A él le preguntaron que si él tenía todavía ese deseo hacia el sexo igualitario, y él dijo que sí, que era una batalla, pero que él no iba a caer en eso nuevamente. Yo empecé a investigar y veo que la homosexualidad es una inclinación. De hecho, compré el libro del doctor Bunker para... Dunker. Dunker. Okay. Lo tengo ahí en mi oficina y lo estoy leyendo. Y veo que yo no tengo el cielo salvo, o no tengo mi vida salva, no tengo el cielo ganado por ser heterosexual. Entonces veo en la Biblia que Dios no condena la homosexualidad, sino la práctica. Entonces, como estamos hablando de obediencia, y como escuché ese pastor, él no ha sido liberado, puede ser patológico, pero él no ha sido liberado, le puedo llamar una maldición, no sé. Y él ha dicho, tengo la atracción hacia el mismo sexo, pero no voy a caer. Si él muere así, no desobedeciendo a Dios, independientemente tenga esa inclinación, y obedece, ¿él es salvo? Hay varios puntos en esta pregunta incluido. Lo primero es que Dios no aborrece al homosexual de por sí, porque es un alma que puede ser salva, puede ser liberada. Pero la homosexualidad es contradictoria a los principios divinos. Dios no creó homosexuales, respetando a todos los que tengan esa debilidad, no enfermedad. Eso patológicamente eso no es enfermedad. Esos son demonios que agarran la mente, el corazón del ser humano
y lo llevan desde ese punto de vista. Si usted se quiere informar, vaya a las informaciones de redes donde todos los poderes terrenos están apuntando a la desviación o a la corrupción, al corrompimiento de la mente desde los niños hasta llevarlo a un punto. Fue escalofriante lo que yo estuve escuchando reciente y leyendo acerca de la persecución que hay de desnaturalizar a los niños desde los 4 años para llevarlo a la homosexualidad, a muchísimos temas que tienen que ver con la corrupción sexual. Entonces es un plan totalmente satánico donde las élites y grandes hombres que se presentan como los salvaguarda de la sociedad son los promotores de las mismas situaciones o programas que llevan a la gente a las aberraciones sexuales. Entonces, las recomendaciones de los pensadores, de los estudiosos de la psicología, cuando tú escapas de un ambiente que te dominaba y tú fuiste liberado, si verdaderamente fuiste liberado, lo que recomiendan los estudiosos es no vaya o no estés expuesto a ese ambiente. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ser cristiano, tú puedes haberte convertido, pero tú eres un ser humano, tú eres un hombre que no eres mejor que el apóstol Pablo, que dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A medida que tú estás expuesto a las tentaciones de las cuales tú saliste, tú estás diciendo al diablo: tiéntame, tú estás diciendo: aquí estoy yo. Y déjame decirte que lo que tú puedes, lo puedes en Cristo, no lo puede en ti. Gloria a Dios. Cuando tú puedes decirle no al pecado, no a la homosexualidad, no al licor, no al vicio del tabaco, no a diferentes desviaciones espirituales, no eres tú, no es que tú eres demasiado fuerte, no es que tú eres el superhombre o la supermujer espiritual. Es que Jesucristo, la gracia de Dios, te ha fortalecido, te ha acompañado y te está dando las herramientas para que tú no vuelvas a caer en eso. Pero yo pienso que es un gran error, y respetando a ese ministro, ese líder, estar expuesto. Yo creo que él puede ser parte de una fundación que apoye, que aporte, que oriente una fundación, no él directamente, que apoye a gente que quiere escapar de ese mundo oscuro, de ese mundo de tinieblas. Pero estar expuesto directamente, respeto su decisión, pero no la comparto. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo se está casi terminando, hermanos. Pero yo no quiero dejar de mencionar algo sobre el mismo tema, ¿verdad? De la obediencia. Okay. Preguntar al pastor que qué pasó con ese hombre conforme al corazón de Dios, que fue David. ¿Cómo fue su obediencia o su desobediencia frente a Dios? Bueno, mencionaba hace un momentito el yo confiarme cuando Dios me da poder. Y para mí eso es un peligro muy grande cuando Dios le confiere poder al hombre. Y no estoy dudando de lo que Dios hace, porque yo creo que todo lo que Dios hace es perfecto. Cuando Dios le da poder al hombre, y si ustedes analizan, si analizamos los amigos televidentes y nosotros aquí, cuando en el mundo común y corriente se habla de poder, se está hablando de corrupción. Y lamentablemente muchos hombres y mujeres que profesan a Dios andan buscando poder, porque poder es dominio, porque poder es obtener todo lo que se desea. Nos hemos dado cuenta de mucha gente con mucha integridad que fueron íntegros hasta que alcanzaron poder. Después que tuvieron el poder, nunca tuvieron integridad, porque si no cogieron para ellos, cogieron para otros. Si no mintieron para ellos, mintieron para otros. De tal manera que cuando se viola el principio divino por el poder que yo tengo, yo estoy en un total acto de desobediencia. Entonces, hay desobediencia en pequeños, hay desobediencia en grandes, hay desobediencia en medianos,
Lo que pasa que a veces, siempre yo cuestiono una expresión que dicen algunas gentes que son acusados, que dice que no me han demostrado. Ahora, en tu sinceridad, en tu profundidad, en tu conciencia, ¿no te han demostrado o no te han podido descubrir o realmente tú eres íntegro? ¿O realmente tú eres obediente? La gloria es de Dios. ¿O realmente tú estás diciendo la verdad? ¿O tú estás diciendo, me la jugué de tal manera que nadie se dio cuenta? ¿Y Dios, dónde está Dios? ¿Podemos escapar al conocimiento infinito de Dios? ¿Podemos escapar a la presencia de Dios? Quiero que sepamos que no hay nada, ni nadie, ni lugar, ni lejos, ni cerca, ni dentro del globo terráqueo, ni fuera del globo terráqueo, que nosotros hagamos algo que no esté al alcance del conocimiento divino. Dios es más capaz, mucho más desarrollado que la inteligencia artificial. Dios es más capaz y de más largo alcance que los grandes dispositivos que hay ahora de captar sonidos a distancia, de captar imágenes a distancia. No creo que haya aparecido un micrófono, una cámara que pueda entrar a lo más profundo del mar donde estaba Jonás y Dios estaba oyendo, viendo y actuando con Jonás a una gran distancia. No hay lugar. David lo describe de otra manera. Si me fuere a los cielos, allí tú estás. Si debajo de la tierra hiciera mi estrado, aún allí me guiará tu mano. Gloria si me fuere al otro lado del alba, tampoco me escaparé. Entonces, no hay cosa que ni siquiera que tú pienses o que vayas a pensar. Ya Dios sabe lo que tú vas a pensar mañana, que tú puedas hacer sin el conocimiento de Dios. Lo mejor, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Obedecer. Gloria a Dios. Y así no tendremos temores. Amén, amén. Pastor, Sí. en mis casi 20 años cumplidos en el Evangelio, he visto hombres que Dios ha usado de manera maravillosa. Usted, me imagino, más que yo. Estamos hablando de 50 años de ministerio. Pero, ¿qué ha pasado? Son dos preguntas que le voy a hacer. ¿Qué ha pasado con esos hombres que Dios lo usa y de repente caen? Y lo otro es, la otra pregunta es, ¿por qué en la iglesia se toma más en cuenta el pecado sexual que el pecado del chisme? Porque lamentablemente en la iglesia hay muchas personas que hablan mucho. Esas dos preguntas. Por último, luego de la respuesta, ¿qué consejo usted le da a aquellos hombres, mujeres de Dios que tienen una jugada por ahí y están a punto de caer y ellos lo saben? ¿Qué consejo usted le da a los desobedientes como pastor? Bueno, líder, la primera pregunta sobre hombres que de momento están en la cúspide y de pronto están de picada como un avión sin rumbo, es la confianza, el confiar en sí mismo, el creer que el diablo no puede con ellos. Ese es el peor error que podemos cometer como seres humanos. El obedecer a Dios es no confiar en mí mismo, en yo, ese yo, que yo puedo, que yo soy, que yo estoy. Eso es un gran error y es el primer acto de desobediencia que nosotros podemos tener. Y la segunda pregunta, siendo que el tiempo se nos va, todo pecado delante de Dios es condenable. Si yo como líder no tomo carta en el asunto de cuando hay divulgación de cosas inciertas en la iglesia, entiéndase chisme, yo tengo que tomar los correctivos del lugar y mandar a parar esas cosas, porque eso es algo que puede desviar la esencia de lo que es la iglesia. Un lugar de edificación, un lugar de bendición, un lugar de verdad. Y finalmente la última pregunta. ¿Sí? Gloria a Dios. La última pregunta, el consejo que usted le da a Ok. esos líderes cristianos de manera general que tienen
debajo de la manga una jugada que Ok. saben que es desobediencia. ¿Qué Bueno. consejo usted le da de manera general a los desobedientes? Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Es lo que recomienda la palabra de Dios. No hay nada oculto que no haya de saberse debajo del sol. ¿Hasta cuándo estarás bajo el manto oscuro del camino que Satanás te ha preparado, haciéndote llamar hombre o mujer de Dios? Es mejor confesar ahora, es mejor obedecer ahora que ser desarropado después. ¿Por qué? La Escritura los dice en pocas palabras. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Gloria a Dios. Pero el que mantiene su pecado encubierto no prosperará. Aleluya. Aunque tú tengas muchos cuartos, eso no es prosperidad, eso es sencillamente problemas. Aunque tenga un gran liderazgo, eso no es ventaja. La ventaja está en que tu liderazgo, el líder sobre ti, sea Jesucristo. De tal manera que mi consejo es, apártate del pecado. Confiesa tu pecado. Si tienes que tener una cesación ministerial por el bien de tu vida, por el bien de tu alma, por el bien de una congregación que espera de ti palabra de Dios, apártate, ten una cesación, tómate un sabático, tómate un tiempo para reflexionar, para madurar, para someter tu carne al Dios vivo, porque es peor las consecuencias que vendrán cuando sea expuesto ante un público, ante un mundo que esperaba mucho más de ti. Entonces va a estar entristecido tú. Has defraudado hace muchísimo tiempo a Dios. El único que va a estar contento es el infierno cuando a ti te destapen con todos tus pecados. Te recomiendo, como hombre de Dios, apártate del pecado. Haz el bien, busca la paz y síguela. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias. Agradeciendo al pastor Joel Pérez que haya sacado un tiempo, ¿verdad?, para venir aquí a este programa, a este canal de YouTube Jesucristo mi papá, esperando que no sea la última vez, pastor. Amén. Gloria a Muchas Dios. gracias. Amén. Y que Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga mi hermano grandemente. Erasmo, Dios bendiga a mi hermano Brea. Amén, amén. Gracias a la audiencia por mantenerse ahí, a los televidentes. Gloria a Amén. Dios. Dios le bendiga. En la misma tesitura del pastor, para concluir, podemos decir, tomando parte de sus palabras, que la grandeza de un ministerio no se mide por los logros alcanzados, No. ni por los bienes materiales que éste posee, Tampoco. sino por el grado de honra que ese hombre le da a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La Así gloria es. es de Dios. La gloria sea Dios. Dele a me gusta, dele a la campanita para que las bendiciones lo sigan. Un abrazo gigante. Dios le bendiga. Dios bendiga. Aleluya.